¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Esta semana vamos a hablar de un personaje emblemático del mundo de DC Comics, se trata de Batman, a propósito de los 75 años del aniversario de este personaje, y para eso me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué pasó, amigo? No, pues un gusto hablar del encapotado, ¿no? Evansin Rodríguez. ¿Qué tal, Julio? Un gusto estar aquí con Y ustedes. además un conocedor, un gran amigo también, pero también un gran seguidor de este personaje, Batman, Rafael García Villegas. Mi querido Julio, muchas gracias por la invitación. Pues hábleme primero, cuénteme un poquito pues, de los orígenes de este personaje, cómo han visto estas nuevas adaptaciones, todo esto que va a acontecer pronto, ¿no? Que en este aniversario de este gran personaje. Bueno, el origen yo creo que es fundamental porque Batman surge, lo crea Bob Kane un poco para contrarrestar a esos dioses que habían creado en el imaginario del cómic, un ser humano que pudiera identificar al hombre de a pie, al ciudadano común. Es época de guerras, es época de conflictos internacionales, pero había que buscar una identidad, alguien que no volara, que no tuviera visión de rayos X, que no tuviera exoarmaduras o fuera un supersoldado. Entonces también por ahí va esta idea de crear un personaje con una psicología muy profunda que se ha ido desarrollando con los años. Yo no sé qué tan profunda haya sido la psicología. Quiero decir, sí, el personaje tiene una oscuridad que luego va perdiendo, se hace bastante amigable, pero me parece que la virtud del personaje tiene que ver más con este lado poco sociable, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que permite una cantidad de lecturas, que es lo que ha tenido a este personaje desde hace 75 años en el gusto. Pero cuando decías lo de la psicología, y a ver tú también qué me dices, mi estimado Chewbacca, no sé qué tanto se ha dado este trabajo psicológico que creo que, mejor dicho, ha sido la construcción de los diferentes guionistas o directores o realizadores que lo han tocado, que lo han dotado de esa dimensión psicológica que pues nos encanta. Sí, yo creo que de inicio, como dicen, sí el personaje tenía rasgos muy sencillos en realidad, pero eran tan bien sustentados, creo que daban pie para que a través de los distintos tratamientos que ha tenido durante todo este tiempo es que se ha vuelto complicada, ¿no? Originalmente pues era solo una especie de contraparte de Superman, como bien dice Rafa, ¿no? De alguna manera eso lo ubicó dentro del universo de los superhéroes, pero al mismo tiempo lo convierte como en el antihéroe por excelencia de la cultura pop. Y eso es lo que a través de los años, porque además ha soportado distintas interpretaciones, las más insólitas que podamos encontrarnos, las ha soportado, y eso le ha permitido tener una psicología cada vez más elaborada, de igual grado que él ante sus propios ojos sería un criminal, ¿no? O sea, si él pudiera verse, se atraparía, se condenaría y no se dejaría de él nunca de Arkham, ¿no? Finalmente es su premisa, no te conviertas en lo que combates, y es el gran trauma, yo creo que de Batman, combatir ese villano que lleva de alguna manera dentro. Y también, ya lo comentaba, los escritores y los dibujantes, y a pesar de todas estas aristas, Dave Gibbons, Alan Moore, Frank Miller, el propio también lo ha hecho, Alex Ross, que hizo un trabajo extraordinario con esto de Kingdom Come, viendo un poco a futuro, y sin embargo Batman se mantiene con una vigencia verdaderamente extraordinaria. Digo, ha soportado los ataques de los peores supervillanos, no solo de los del cómic, sino de gente como Joel Schumacher, por ejemplo, ¿no? O sea, ha soportado todo tipo de cosas, ¿no? Y es gracias precisamente a lo bien planteado que estaba de inicio, como decía Weman. Contextualizando nada más, Joel Schumacher es el que lo llevó con Batman Regresa y George Clooney, y George después Clooney, Val y la Kilmer. Batcast. Con los Batman con y pezones. Robin. Sí, hombre, sí. Batman con pezones. Sí, claro. Y fíjate, justamente hablando de esto, pues este personaje se convirtió en el único que realmente pudieron llevar de manera pues decente a la pantalla grande en este boom de las películas y los cómics, ¿no? Que están tan de moda ahora, ¿no? Se convirtió en la única beta explotable en para DC Comics en estos últimos tiempos, y justo ahora van a hacer también ahí un crossover con Superman. Ahora que dices eso, Julio, me llama la atención, y mientras tenemos estas imágenes de Batman de los años 60, que ahí tenemos al comisionado Fierro, y seguramente por ahí está el teléfono rojo, ¿no? Esto que tenemos acá es la película,
cuando luego te sacan un spray contra tiburones. Sí, antitiburones, ¿recuerdas? claro. Que un traje de baño sobre las Sí, mallas. tiene colgando el tiburón de una pierna cuando lo va sosteniendo el batcóptero. No sé cómo se llama batcóptero en español, ¿será? Algo así. Sí, y saca un spray de este tamaño del cinturón. Digo, es increíble, ¿no? Cuando estaba mirando esto y escuchaba un poco acerca bueno, las imágenes son representativas de este momento pop y así se han quedado. O sea, sí es un Batman muy amigable, todo el mundo lo recuerda y hasta te da risa, pero cuando pienso en esto que menciona Julio del éxito que ha permitido para DC, Warner, el grupo Warner, tener las películas de Batman como único personaje rentable, yo creo que tiene que ver también con la galería de villanos. Es la galería de villanos más seductora. Mientras que en El Hombre Araña su origen es la ciencia, la mayor parte de sus enemigos tienen que ver con accidentes científicos. En el caso de Batman, pues tiene que ver con un trauma y con locura, y todos sus enemigos están locos. Y bueno, en una sociedad como esta, creo que se ajusta bastante bien quien no cojea de algún lado, y te permite entonces cualquier cantidad de lecturas, también especialmente en un siglo. Digo, vamos a hacer una retrospectiva. Estamos viviendo poco más de 100 años después del psicoanálisis. Creo que es un momento bastante grato en ese sentido, donde puedes profundizar bastante bien con cada uno de Batman y cada uno de los personajes, y también estas reinvenciones como las que estamos viendo ahorita en pantalla, que es la de Tim Burton, ¿no? Que fue quien de los que mejor supo explotar a los supervillanos ya en la pantalla grande, ¿no? Digo, en las películas de Batman Returns podemos encontrar rasgos ahí casi de infanticida en el pingüino, ¿no? Que él rapta a todos los es el primogénitos. Herodes. ¿No? Realmente hay muchos elementos ahora en la cuestión de las personalidades fracturadas con Gatúbela, por ejemplo, ¿no? La verdad es que Tim Burton por ahí alguien dijo esa frase, no recuerdo quién fue, pero es muy buena, donde decía, Tim Burton lo llevó a su mundo, ¿no? A Batman a su mundo, Nolan lo trajo al nuestro. Sí, a la oscuridad. ¿No? Alguien por ahí lo comentaba y me pareció muy acertado. Y algo también interesante, ya lo comentaba mi estimado Weyman, los villanos. No hay un Guasón que tenga desperdicio en las interpretaciones que se han hecho en pantalla. No, Desde ninguno. el César Romero que veíamos en los años 60, extraordinario. Un Guasón más cercano a lo que es el clown, el payaso. Este que hace Jack Nicholson, que me parece uno de los mejores papeles. Esa película que se debió haber llamado Joker y no Batman, a mi gusto. Y bueno, lo que hace Heath Ledger después en esta trilogía con Christopher Nolan, Sí. que es también fundamental en el imaginario colectivo ya de lo que respecta a las adaptaciones cinematográficas. Sí, porque por ejemplo, el César Romero, el de César Romero era quizás el más cercano al original Joker, porque Bob Kane lo describía como el príncipe payaso del crimen. Era un personaje sofisticado. Digo, ya el nivel de terrorismo que alcanza el de Heath Ledger es otro rollo. Y que tiene que ver ¿no? con dos historietas particularmente, The Joker y The Killing Joke. Sí, ¿no? que esas son quizás con las que se llegó a su boom en los 90s, Batman. Ahora, no hay que olvidar a Mark Hamill, que es el que le presta la voz en las series animadas al Joker, ¿no? También muy, muy adecuado. Pues es que ya con el Joker que nos presentaron, yo creo que también ha sido, hablábamos de Batman hace rato y ahora que hablan de Joker, es de los personajes que han acompañado a Batman y que también han ido evolucionando más a la par, más que el Pingüino, más que el Espantapájaros, más que otros villanos que están siempre con Batman. El Joker es como su alter ego, ¿no? Pues decían que el superhéroe es tan grande como terrible su enemigo, ¿no? Su principal enemigo. Y en este caso, Batman tiene ese nivel en mucho gracias al carisma y también la psicología que llegó a ser tan elaborada del Joker. A mí me sigue también gustando, digo, considerando que estamos viendo en este momento el trabajo de Nolan, que es el más reciente, y que estamos hablando de Batman porque se cumple, fue el último día de mayo cuando se hace la primera publicación de una historieta con este personaje Batman, hace 75 años. ¿Cuáles son los elementos en los que se inspira Bob Kane? Primero, por un lado, al momento de tocar la película de Tim Burton, no hay que olvidar que era un proyecto de cine desde 1978, pero que quedó aplazado por la película de Superman. Siempre llevándole un poco la delantera porque era como el consentido, ¿no? Entonces se aplazó. ¿Cuántos años hasta que 1989 lo hiciera Tim Burton? Pero Tim Burton en la segunda entrega hace un guiño que me parece fabuloso. El personaje de Christopher Walken lo llama Max Schreck, como es el nombre del actor de Nosferatu, de Murnau. Entonces ahí me parece un guiño como muy entrañable, pensando en los orígenes que inspiraron a Bob Kane. Y por el otro lado, el zorro. Bob Kane hace a Batman viendo al zorro. El zorro se hace en cine, es una adaptación de una novelita de una persona que la escribió en Estados Unidos, en Nueva York, que a su vez se inspiró en una novela mexicana decimonónica, que esa misma novela se inspira, que es Relatos de un farsante, y esa novela se inspira en la vida de William Lamport,
que era un irlandés adolescente, rebelde, estudiaba en Londres, lo expulsan de la escuela, se sube a un barco, se hace pirata, llega a España, lo mandan a la Nueva España y se convierte en espadachín y lo meten a la cárcel porque se enreda con la esposa de un ex virrey y él mismo lleva su cargo contra la Santa Inquisición porque se hacía llamar que era el emperador de las Américas y estuvo en este duelo legal con la Inquisición, se escapó de la cárcel, lo volvieron a atrapar hasta que finalmente lo condenan y muere. Y, por cierto, en Costa Rica hay una iglesia que se llama, que tiene al Santo Lamport. Pero cuento toda esta historia porque me parece fascinante. Son los elementos, hablamos ahora de Batman, pero son los elementos de cualquier personaje que ahora pudiéramos considerar como antihéroe, ¿no? A final de cuentas, son el tipo de referencias que tenía la mano Bob Kane, sobre las cuales trabajó y que por eso lo convierten, digamos, a nivel de cultura pop como el antihéroe, ¿no? El ejemplo de lo que debe ser el antihéroe, pero pues con todas estas ramificaciones que podemos muy bien analizar y nos dan pie como para conectarlo con otras culturas, ¿no? Que creo que es lo más interesante también del personaje. Y sabes también algo curioso, que Batman se jacta de ser un caballero nocturno solitario y en alguna de las entregas y adaptaciones Superman le dice, para ser alguien que trabaja solo tienes un gran equipo. Esto nos lleva a conocer otra o a hablar de otra de las facetas de Batman, que es precisamente su sidekicks, los Robin, que ha habido a lo largo de la historia, que han sido más de 4, la muerte en familia, que no necesariamente de los padres, sino de uno de sus Robin a manos del Guasón. Y que fue por votación. La muerte en la familia es con el Pingüino, ¿no? Mata con el Pingüino. A Jason Todd, ¿no? Y que luego el Pingüino también recientemente mata a Bruno Díaz. Antes de esta resurrección. Entonces, esta cuestión de sí, soy solitario, pero me sé rodear de la gente adecuada, veíamos también al comisionado Gordon, que juega un papel fundamental desde el origen. Bueno, ya Alfred. Sí. Alfred, Bueno, El padre en las versiones una batichica, ¿no? Sí, bueno, también. Bueno, si esas vamos hasta Batiduende. claro. Oye, y de los Hubo pocos hasta héroes, Batiperros. los que se han casado, bueno, no se ha Batisabueso. casado, pero sí ha tenido descendencia. Ah, claro, sí. Que eso es más a recientes años, ¿no? Yo creo que ha sido parte de la evolución del personaje, que sabemos que es un poco más lenta en DC, ¿no? En otras compañías de universos de cómics los personajes avanzan mucho más rápido, pero con DC son personajes tan tradicionales que es difícil hacer los cambios, pero el que mejor lo soporta es Batman. Digo, a pesar de que Superman es como el más representativo de los superhéroes, en realidad Batman siempre como que le lleva a la delantera. ¿No? Ahorita, por ejemplo, que citabas eso, yo recordaba otra donde están intentando entrar a un edificio juntos en los cómics, Batman y Superman, y de pronto Batman nota la incomodidad de Superman al entrar como a hurtadillas y le dice, oye, pues, ¿qué pasa? Y Superman dice, no estoy acostumbrado a entrar a hurtadillas a los lugares. Y Batman le contesta, dice, pues si tu estilo es romper todo y gritar, pues no creo que consigas gran cosa. Te habla mucho de la contraparte de estos dos personajes que siempre ha habido, ¿no? Y que se han confrontado ya en los cómics y también en la pantalla en dibujos animados. Próximamente lo harán en acción real, pero también es muy interesante. Batman, al ser el único humano en este sentido de semidioses que representa a los superhéroes, con una princesa Diana del Amazonas, que es la Mujer Maravilla, con Superman o Kal-El venido de Krypton, con superpoderes, Flash. Hércules, Flash, el accidente que es Mercurio, un accidente químico. Batman también es ese embajador, digamos, entre la humanidad y los dioses, los semidioses. Entonces, es el único que puede derrotar o que ha derrotado, por lo menos en este imaginario, a Superman. Pues es un poco del mundo de Batman. A nosotros ya se nos acabó el tiempo, pero en otra ocasión pues seguimos hablando de este personaje porque justamente en 2016 se va a estrenar la película que decías, Batman y Superman, y así que ya está anunciado, ¿no? A ver qué tal. Ben Affleck es otro tema. Ben Affleck, ese es otro tema. Ben Affleck es otro tema. Y ya hablaremos pronto, hay que la juntarnos. estética es muy interesante porque lo que han dejado ver parece la novela gráfica de Dark Knight Returns, que la adaptación en largometraje animado es fantástica, al igual que todas las viñetas de Batman que le dan a diferentes personajes y animadores para que escriban una historia como quieran con este personaje. Visualmente se ve bien. Oye, nada más para despedirnos, yo les voy a revelar un secreto. Dicen que la única diferencia entre Batman y yo es que Bruno Díaz es millonario, maestro. Entonces, digo, no rechazaría hacerlo. Y eso se puede solucionar. Seguiré jugando pronósticos. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias y nos vemos la próxima para hablar pues, precisamente pues, de esta nueva versión de Batman. Hasta luego.